Bien, como se mencionaba anteriormente, los números de oxidación son una indicación de qué hacen los elementos cuando se combinan con otros. Dan electrones o reciben electrones. Un primer uso que se le da a los números de oxidación en química general es que nos permiten escribir una fórmula química. Acá vamos a ilustrar un procedimiento que consta de 4 pasos con los cuales se puede escribir una fórmula química. Y para ello es muy importante que nosotros tengamos memorizados los nombres, los símbolos y los números de oxidación de los elementos y los aniones y cationes que pueden estar interviniendo en una fórmula química. Entonces veamos los pasos. Primero que todo, hay que recordar los símbolos químicos. Segundo, hay que recordar los números de oxidación. Vean que el paso 1 y paso 2 tienen la palabra recordar. Eso significa que es porque uno los tiene memorizados, ¿sí? Entonces, eso es bien importante en química general. Símbolos, nombres y números de oxidación de las especies químicas. El paso número 3 es que hay que revisar si los números de oxidación se pueden simplificar. Y el paso 4 es que se intercambian los números de oxidación y se colocan como subíndices. Entonces vamos a hacer 3 ejemplos para ilustrar estos 4 pasos. Entonces el ejemplo número 1 dice: escriba la fórmula del sulfuro de aluminio. Entonces cuando a mí me dan el nombre de una sustancia química y me piden que escriba la fórmula, entonces yo tengo que hacer los 4 pasos que mencionamos antes. Número 1 es recordar los símbolos químicos, ¿okay? Entonces el símbolo del sulfuro es una S y el símbolo del aluminio es una AL. ¿Okay? Número 2 dice que hay que recordar los números de oxidación. Entonces resulta que yo tengo que saber que el sulfuro tiene un número de oxidación de -2 y el aluminio tiene un número de oxidación +3. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que el azufre trabaja -2? Bueno, recordamos aquí nuevamente nuestra explicación acerca de deducir los números de oxidación. El azufre está en el grupo 6, por lo tanto es -2. En el caso del aluminio, el aluminio está aquí debajo del boro. Como el aluminio está en el grupo 3, es más fácil para él perder 3 que ganar 5. Por lo tanto, él es +3. ¿Okay? En este caso, estos dos elementos, el azufre y el aluminio, son representativos. Por lo tanto, se podían deducir los números de oxidación por medio de la tabla periódica. ¿Ok? Muy bien. El paso 3 dice revisar si los números de oxidación se pueden simplificar. Simplificar era aquello de que, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando uno tenía unos números como decir 12 y 6? Y que en matemáticas uno llegaba y hacía mitad. Entonces mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3, ¿verdad? Y después de eso uno decía, bueno, se puede hacer algo más. Y entonces tú decías tercera, esto es 2 y esto es 1, ¿verdad? Y ya como llegabas aquí a 1, hasta ahí quedaba. Quería decir que se podía simplificar hasta 2 y 1. En este caso, 2 y 3 no tienen una simplificación. Entonces quedarían así.
Un elemento importante que habría que agregar aquí en el paso 3 es que primero se debe escribir el elemento positivo, que en este caso es el aluminio, y de segundo siempre se escribe la especie que tenga número de oxidación negativo. Entonces el aluminio es más 3, por eso se escribe primero, y después el azufre es menos 2. Para finalizar la escritura, lo que hacemos, ya que no se pudieron simplificar, es que se intercambien. Entonces este 3 viene para acá como subíndice del azufre, y este 2 viene para acá como subíndice del aluminio. Ya cuando se intercambian aquí abajo, no se intercambian con los signos positivo y negativo. Entonces finalmente la fórmula es Al2S3. ¿Sí? Ahora, ese segundo ejemplo, tenemos óxido de cromo 6. Vean que aquí no dijeron sulfuro de aluminio 3, por ejemplo. ¿Eso por qué es? Porque el aluminio, a pesar de que su número de oxidación es 3, es su único número de oxidación. Por lo tanto, no hace falta indicarlo al final del nombre. Cuando tenemos metales, por ejemplo que este es un metal de transición y se indica entre paréntesis un número, ese número es el número de oxidación del metal. Entonces, anticipándonos, digamos que el cromo es más 6 y el óxido tiene oxígeno, es menos 2. ¿Ok? Primero se escribe el positivo, luego el negativo. En este caso se pueden simplificar, ¿sí? Tenemos 6 y 2, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Entonces realmente lo que nos está quedando es que el cromo va a quedar con más 3 y el oxígeno con menos 1. Ya una vez que estamos en ese paso, los cruzamos, el 3 viene para acá y el 1 viene para acá. Por lo tanto, la fórmula se escribe como CrO3. Y el último ejemplo, fosfato de calcio. Entonces, en este caso, el calcio tiene símbolo Ca y el calcio, como está en el grupo 2, es más 2. Fosfato es una especie química especial. Es PO4, todo junto, y todo junto él tiene número de oxidación menos 3. ¿Sí? Hay unos iones complejos que los tenemos por acá. ¿Sí? Ven que estos son los radicales compuestos. Estos también son especies químicas que vamos a necesitar memorizar. Aquí están agrupados por número de oxidación que tienen. Todos los que tienen número de oxidación menos 1 son todos estos de acá. Todos los que tienen número de oxidación menos 2 son estos de acá. Y los que tienen número de oxidación menos 3 son estos de acá. Esas especies, al igual que estas de aquí arriba que se llaman radicales simples, son necesarias también de memorizar. No solamente los elementos de la tabla periódica, sino también estos iones especiales. Entonces, aquí que me dijeron, por ejemplo, fosfato, yo tengo que saber que fosfato es PO4, todo junto, y todo junto él tiene número de oxidación menos 3. Si se fijan, no se pueden simplificar, porque 2 y 3 no tienen simplificación. Por lo tanto, ya procederíamos a intercambiar. Este 2 vendría aquí afuera, de este paréntesis, para que sean 2 fosfatos. Y este 3 vendría aquí, para ser subíndice del calcio. Por lo tanto, la fórmula del fosfato de calcio sería Ca3, paréntesis, PO4, 2. Y entonces, esa es un método, unos pasos para poder escribir las fórmulas químicas. Nuevamente hacer el énfasis en que necesitamos saber los símbolos de las especies químicas, su nombre y por último también su número de oxidación. Así que a sacar un buen tiempo para memorizar esas cosas que son muy importantes.